Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos, el programa de economía y finanzas de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro. El día de hoy transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra querida universidad a través de las frecuencias 24.1 en su sintonizador en televisión digital abierta y a través de Radio Universidad el 89.5 de frecuencia modulada. Y bueno, pues ya siendo lunes 5 de junio, comenzando este mes de junio con muchísimas noticias, con muchas notas muy relevantes que estoy seguro le van a interesar a usted porque lo afectan de alguna u otra manera. Bueno, el día de hoy también estará acompañándome con su siempre tan atinado punto de vista, con su siempre tan puntual análisis. Él es el economista Bruno de la Garza, a quien saludo muy cordialmente. Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días, doctor. Bueno, Bruno, pues tenemos algunas noticias muy interesantes, pero bueno, como siempre y como todos los lunes, si me lo permites, vamos a comenzar con nuestra cortinilla de precios y cotizaciones para saber, pues bueno, cómo amanecen los números ya en este mes de junio, bueno, donde el tipo de cambio peso dólar, bueno, seguimos ganones los mexicanos con el tipo de cambio. Fíjese usted, a la compra 16 pesos con 55 centavos y a la venta 17 pesos con 69 centavos. La realidad es que estos cotizadores, estos estimadores andan más o menos como andaban o como anduvieran más o menos hacia 2016. O sea, básicamente hemos retrocedido tantito en el tiempo. Es bastante bueno. Esta es una muy buena noticia para nosotros los mexicanos, que nuestro peso de alguna manera, por diferentes factores, no todos ellos internos, por supuesto, mucho tiene que ver lo que pasa en Estados Unidos y estaremos platicando al respecto, mucho tiene que ver eso, pero bueno, de alguna manera el tipo de cambio pues sigue bastante estable, bastante fuerte, y bueno, sí, hubo un acuerdo en la Cámara de los Representantes en Estados Unidos con el presidente Biden, donde pues bueno, a cambio de algunas cosas, unos pidieron unas cosas, los senadores pedían ciertas limitantes para el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos cede y por supuesto alcanza un acuerdo para que pues el techo de deuda se aplazara, no aplicase directamente durante este mes de junio y que bueno, se aplazase hasta 2025 después de las elecciones de Estados Unidos, y esto pues obviamente da una especie de relajación a la economía estadounidense. De hecho, de no haberse aprobado este acuerdo, se habría caído en impago, lo que hubiera iniciado probablemente una catástrofe económica. Con esas palabras se lo digo porque pues evidentemente provocaría una recesión, la que de alguna u otra manera nos hubiera afectado a los mexicanos. Y pues ahí lo está usted viendo, ¿no? El tipo de cambio pues bastante estable. Para nosotros también algo que decir, ayer hubieron elecciones en nuestro país, y cuando pues decimos en el fútbol, yo que soy aficionado al fútbol, cuando no se habla del árbitro, es que un buen arbitraje, cuando no se está hablando que si las reglas, que si esto, que si lo otro, realmente pues bueno, podemos hablar de democracia en nuestro país, y esta es una situación que favorece también a la economía y lo estamos viendo también en el tipo de cambio. Y bueno, en el caso del euro, a 18 pesos a la compra, 19 pesos con 79 centavos a la venta, ligeramente más barato también el euro, o sea, un poquito también ganó en el peso con respecto al euro de lo que se cotizara el día de ayer y de lo que se cotizara el viernes pasado. Así que bueno, buenas noticias abriendo esta semana de 5 de junio. Vamos a ver cómo amanece también el tema del petróleo. Bueno, pues en el caso del petróleo, si uno analiza las series de tiempo de lo que va del año hasta ahorita, pues bueno, en realidad ha perdido cotización, ha perdido precio, pero de manera reciente, las últimas 2 semanas, se ha venido incrementando el precio del barril de petróleo. Mire, West Texas Intermediate, disculpe usted, a $73 con 65 centavos de dólar, y el Brent a $78 con 5 centavos. Pues bueno, esto de alguna manera pues podría afectar el precio
de algunos derivados, incluyendo por supuesto la gasolina. En el cotizador de lo que sería el petróleo, nuestra mezcla mexicana el viernes pasado estaba en alrededor de 63 dólares el barril. Y pues bueno, en atención a esta situación, esta ligera fluctuación hacia arriba, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emite un anuncio sobre, pues bueno, el incremento en los impuestos, en el estímulo fiscal a los impuestos. Pues bueno, esto beneficia al consumidor directo para que no le afecten el precio de la gasolina. Y pues bueno, tenemos un promedio de gasolina magna alrededor de 21 pesos con 98 centavos, ya rondando los 22 pesos, como ha estado por un buen tiempo. La gasolina roja, 24 pesos con 3 centavos el litro, y el diésel 23 pesos con 61 centavos. En cuanto a la gasolina magna y la gasolina premium, la de menor y mayor octanaje, hay un incremento en el estímulo fiscal, lo que pues vendría a beneficiar de alguna manera, o por lo menos atenuar un poquito esta ligera alza en el cotizador de petróleo internacional. Y bueno, en el caso del diésel llama mucho la atención, el impuesto es total para esta semana. Esto quiere decir que no hay ningún estímulo, el estímulo es cero, totalmente. Si usted es consumidor de diésel, pues tendrá que pagar el IEPS en su totalidad. Y pues bueno, así las cosas. Déjeme abrir en el programa de esta mañana de 5 de junio con pues lo que es realmente el acuerdo que se alcanzó la semana pasada con la Cámara de Representantes entre pues bueno, el presidente Biden y esta Cámara tan importante que pues de alguna manera pues, representa un acuerdo entre pues lo que sería el poder legislativo y el poder ejecutivo de esta nación. Y es que en el caso del presidente Biden, pues él estaba interesado en que el techo de deuda no se aplicase, que se pudiese de alguna manera todavía prorrogar este techo para poder seguir jugando con ello, para poder extender pues el manejo del dinero que de alguna manera el gobierno federal estadounidense pues utiliza, y que no cayese en impago de pues, un gobierno federal que no paga una deuda. Pues imagínense ustedes, es algo tremendo, ¿no? Entonces pues bueno, esta negociación se alcanza y pues de alguna manera, ¿qué es lo que se cede ante los republicanos? Pues bueno, el gobierno de Biden cede lo siguiente: no hay límites en el gasto discrecional, dinero que el Congreso asigna cada año para financiar agencias y programas federales. Bueno, ya hay un límite, también un límite en temas de seguridad, incluida la defensa para 2024. Pues bueno, aumentará a 895 mil millones en 2025. Hay un límite de 704 mil millones de dólares en gastos domésticos no relacionados con la seguridad durante el año fiscal federal 2024, y hay un aumento del gasto en defensa del 3.3%, que está por debajo de la inflación que vive Estados Unidos y no cumple con las aspiraciones de los halcones de defensa republicanos de una acumulación militar. Bueno, ¿esto qué significa? Pues bueno, hay acuerdos, no es necesariamente lo que el presidente de alguna manera quiere, tiene que ceder en algunas prerrogativas que él tiene para poder alcanzar pues finalmente algo que sí, efectivamente le beneficia a la mayoría de los estadounidenses, incluyéndonos a nosotros que estamos fuera de este país, pero que nos vemos afectados por este tema de intercambio económico con la principal economía del mundo. Bueno, pues ahí la nota, mi estimado Bruno, no sé cómo ves tú esta situación. Claro que sí, desde la semana pasada ya hablábamos de esta negociación que debía de llevarse a cabo, de cómo se utiliza este mecanismo realmente por el partido que no se encuentra tal vez dentro del poder del Ejecutivo, como instrumento de mediación para poder llegar a algunos acuerdos. De hecho, la deuda nunca se ha incumplido en Estados Unidos durante los 247 años de historia que tienen. Por eso era tanto de llamar la atención esta nota, y por eso ya referíamos que más que estar discutiendo si sucedería o no, estábamos hablando de cuáles serían los términos de negociación para llegar a un buen término dentro de las fechas estipuladas. Como ya mencionas, hay algunos puntos sobre la mesa que se dispone el gobierno federal
a tomar en consideración para poder expandir este techo de la deuda hasta 2025. Ya pasadas las elecciones de 2024. Recordemos que si expandemos esta deuda nacional en Estados Unidos, bueno, pues hay que hacer algún ajuste dentro de la política económica nacional porque estamos realizando un gasto en exceso. Y si se determinó de forma jurídica que debía haber un techo de deuda, era precisamente para evitar caer en gastos irresponsables por parte de gobiernos o de algún gobierno que pudiera estar dentro del poder en algún momento en particular. Es por eso que se establecen algunos límites en cuanto a lo que es el gasto en funciones de policía, en cuanto a lo que es el gasto en defensa nacional, esto sin implicar, gasto discrecional también, esto sin implicar tal vez alguna afectación a lo que ellos le denominan Medicare, es decir, el programa de seguridad privada que manejan en Estados Unidos. Y bueno, esto será un reajuste que estaremos viendo durante el 2023 y 2024 a nivel nacional en Estados Unidos, por lo cual es un factor más aunado a la desaceleración económica, a las perturbaciones que generan volatilidad en los mercados, que van a aunar a este decrecimiento o a esta desaceleración económica para Estados Unidos que ya veníamos anunciando desde hace algunas semanas, desde hace algunos meses aquí en el programa. Por lo cual, bueno, es una noticia positiva para los mercados, positiva para el mercado nacional. Esto se tomará como algo que estará sentando las bases para el crecimiento tal vez lento pero sostenido en Estados Unidos, que nos afecta directamente en nuestro mercado nacional. Se toma con positivismo en el mercado mexicano, pero también a nivel internacional, porque no se incurrirá en este impago de la deuda estadounidense que hubiera sido algo tal vez catastrófico a nivel internacional, dado que, pues como ya habíamos referido en el programa anterior, proporciona la tasa libre de riesgo, la cual sigue siendo libre de riesgo porque no incurre en un impago. Esto sería la primera implicación que tendríamos de forma directa. Y vamos a hablar de algunos otros temas que afectan directamente a la economía nacional, por lo cual vamos a ver que la situación que estamos viviendo en México, es un poco distinta de la que se anticipa el país vecino del norte. Exactamente, mi estimado Bruno, a pesar de que hay muchos factores que realmente son correlativos, ¿no? Hay un tema de afectación directa, sobre todo en el tipo de cambio, lo estamos viendo en el caso de estas noticias recientes del límite o el techo de deuda estadounidense. También hay ciertas particulares de nuestra economía, de cómo se va moviendo, cómo es el mercado interno, y es importante platicar el índice de confianza del consumidor durante el mes de abril, a comparación de lo que sería el mes anterior, el mes de marzo, pues sí reporta un aumento, tal vez no tan gigante, pero esto es muy positivo para la economía nacional, un 0.3% de aumento, tiene que ver con algunas cosas. De entrada, pues el que no disminuya implica que el consumidor está dispuesto a comprar ciertos productos, está dispuesto a acceder a ciertos servicios, de los cuales a lo mejor por un tema de apretarse un poquito el cinturón, como lo llamamos coloquialmente hablando aquí los mexicanos, pues podríamos decir, en este mes que las cosas no están funcionando tan bien, o durante este semestre, pues apretaremos el gasto en tal o cual rubro. Pero en este caso, esta es una encuesta nacional que realiza el INEGI a más de 2,000 viviendas. Dirige con una técnica de muestreo para hacerlo lo más representativo posible. O sea, trata de localizar este muestreo en todo el país, distribuirlo lo mejor posible y hacer una representación estadística del país a través de estos 2,000 hogares encuestados, y de ahí obtener qué están dispuestos a comprar y qué no las y los mexicanos, ¿no? En el caso de los electrodomésticos, es lo que reporta la mayor ganancia, ¿no? Es que los electrodomésticos reportan una mejora de 0.7%. Esta sería la mejora más significativa dentro de este índice de confianza, dado que durante el mes anterior, el mes de marzo, este tipo de
en el rubro de electrodomésticos aparecía en un nivel bastante bajo. Bueno, pues esto ya donde parece que la inflación empieza a ceder. Bueno, esos son datos que nos empiezan a ayudar a entender que las mexicanas y los mexicanos empezamos a tener un poquito de mayor confianza. Bueno, empezamos a pensar tal vez en una lavadora, empezamos a pensar en un nuevo refrigerador, por aquello de que, pues bueno, ya el tiempo de vida de los que tenemos en casa son necesarios renovar, y pues bueno, ese tipo de datos son interesantes. Pues bueno, la percepción de la economía nacional mejoró. 0.7% también en esta encuesta que le menciono. Eso es algo bastante relevante. O sea, en una comparación mensual, lo que sería marzo contra abril, hay una mejor percepción. Puede deberse a diferentes motivos, pero la percepción empieza a mejorar. Y pues bueno, en el caso de la situación económica de los miembros del hogar, también hay un avance, ¿no? Cuando se les pregunta acerca de cómo ves tu situación, la situación de quienes de alguna manera participan activamente en la vida económica de tu familia, pues bueno, entre esas preguntas hay una ligera también mejora de 0.3%. Y pues bueno, ahí quedan más o menos los indicadores. Son datos muy relevantes, tampoco es para echar las campanas al vuelo, ¿verdad? Pero sí nos hablan de que por lo menos en la percepción del consumidor, una cosa son los datos duros o el tipo de cambio o el precio del barril internacional del petróleo, ¿verdad? Y diferentes índices, diferentes indicadores. Y otra cosa es lo que sentimos las y los mexicanos. Y de alguna manera, pues ahí tenemos este dato, mi estimado Bruno, ¿cómo ves? Claro que sí, va mejorando la economía definitivamente. Recordemos que tenemos ya todo un año de disminuciones en el nivel de inflación, como ya lo refieres. Eso es algo sumamente positivo. Ya hemos comentado que específicamente hablando de los alimentos han tenido una disminución a nivel nacional e internacional, algo que nos preocupaba bastante el año pasado porque hablábamos de una crisis alimentaria y eso sería algo sumamente grave a nivel internacional. Tenemos disminuciones consistentes en nuestra economía con nuestro mecanismo de regulación, que es la tasa de interés referencial en niveles históricos. Por eso decía que tenemos resultados mixtos en comparación con la Unión Europea, en comparación con Estados Unidos, porque, bueno, de hecho, en Estados Unidos para el mes de abril ellos repuntaron la inflación. Estaban en el nivel de 4%, pasaron a 4.4%, lo cual, bueno, es algo complicado para ellos porque hablaban de ya tener un cambio en la política monetaria, de ya no incrementar la tasa referencial, pero, bueno, ante una inflación que no ha cedido, podría verse pues tal vez en los mismos niveles la tasa de referencia o tal vez hasta un incremento, donde aquí en México estamos viendo que ya pues tenemos una tendencia claramente a la baja en la cuestión inflacionaria. También tenemos la cuestión de superpeso, que ya hemos referido bastante en el programa, que tiene algunas ventajas, pero también pues tiene algunas cuestiones en las cuales nos vuelve menos competitivos hacia el exterior. Ya hablábamos de, así como mandamos mercancía que recibíamos en dólares de a 20 pesos, pues ahora lo recibimos en dólares de 17 o de 18 pesos, y también cuando enviamos mercancía. La cuestión es que esto nos ha afectado directamente a la balanza comercial. Tenemos datos de abril, esperaremos ver cómo han reaccionado los datos de mayo en las próximas semanas. Tenemos en exportaciones mexicanas para 2023 a tasa anual, mes de abril, desaceleración del 2.9%. Es un pequeño cambio marginal. Bueno, esto podría estar afectado por la falta de dinamismo económico en Estados Unidos, podría estar afectado por la fortaleza del peso mexicano y por la disminución del índice dólar. Recordemos que el dólar también se ha depreciado frente a la totalidad de las monedas y esto puede estar afectando ligeramente nuestra balanza comercial, donde tenemos, bueno, grandes perdedores, las exportaciones de petróleo que caen un 32.8%, ya nos referías. Tenemos marcado nivel de disminución del precio del petróleo desde que inició el año. Entonces, bueno, en términos reales vamos a tener menores ingresos porque si las exportaciones, si las estamos recibiendo en dólares, simplemente por el diferencial de tipo de cambio, bueno, vamos a estar perdiendo. Y bueno, y si a eso lo conjugamos con la producción en términos unitarios, bueno, pues nos da esta disminución de más del 30%. En cuanto a los demás sectores, tenemos una disminución de la exportación del sector agropecuario del 2.9%, no es algo significativo, igual en la industria automotriz del 2.7%, y de la manufactura, que bueno, es de los sectores más importantes en nuestro país, solamente del 0.4%, es decir, prácticamente se mantiene constante para este mes de abril. En cuanto a las importaciones, también tenemos una ligera contracción. Tenemos una contracción del 3.3%.
pero si bien hablamos de bienes intermedios, que son los que jalan este término de importación a la baja, porque los bienes intermedios cayeron un 6.3% en abril. Los bienes de consumo, que son los que reflejan el comportamiento de la economía nacional, que es lo que estamos nosotros pues consumiendo directamente, como ya nos hacías referencia hace algunos momentos, incrementó en 2.8%. Es decir, efectivamente la confianza del consumidor pues no se ha visto tan afectada dentro de la volatilidad que tenemos a nivel internacional. Además de eso, hay algo muy interesante. La economía mexicana, a través de Banco de México, reporta un incremento de inversión en cartera para el cuarto trimestre del año pasado por 3.637 millones de dólares y para el primer trimestre de 2023 por 1.512 millones de dólares. Estos a tasa anual, es decir, comparados con el periodo anterior, del año anterior, los dos están superando los periodos anteriores. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos las tasas de interés elevadas, pero también hace que los rendimientos de la renta fija sean más atractivos. Y al tener una economía estable, como lo es México, con tasas de interés elevadas y rendimientos elevados en la renta fija, se vuelve atractivo para el exterior. A diferencia de algunas economías como pudiera ser, no sé, tal vez Argentina, que puede tener tasas de interés elevadas, pero puedes incurrir en impago, entonces tal vez no sería tan atractivo para los inversionistas. Y en este caso México sí lo es. La renta fija se ha incrementado desde el segundo trimestre de 2020 hasta la fecha. Es decir, trimestre con trimestre hemos ido captando más inversión en cartera, lo cual genera estos flujos positivos de inversión dentro de carteras, que es inversión indirecta en nuestro país. A la par, también tenemos inversión extranjera directa. Recordemos los programas y los proyectos de los cuales hemos referido en el norte del país, en San Luis Potosí, en Nuevo León, que de hecho en Nuevo León ya hablábamos del nearshoring, de la inversión que va a hacer Tesla, y ellos ya están hablando de que esta inversión en particular ya les está generando una mayor atracción a nivel internacional, tanto que ya tienen previstos 141 proyectos para el próximo año de inversión extranjera directa, que ellos estiman que les dejará una derrama por más de 8,000 millones de dólares. Entonces, tenemos datos mixtos, de resultados mixtos a nivel nacional. También en cuanto a recaudación, podemos ver que incrementó 5% igual en abril la recaudación de IVA. Recordemos que el IVA es el impuesto al consumo. Eso quiere decir que está incrementando el consumo a nivel nacional, por lo menos a tasa anual. Y tenemos estos resultados positivos hasta el primer trimestre de 2023. Bastante interesante. Por supuesto que en este tema del consumo, y yo lo platicaba anteriormente, el mercado interno pues parece estar moviéndose. Es cierto, todavía, de verdad, la inflación es bastante alta, 6%, de acuerdo a datos ahorita del portal del Banco de México. Por supuesto que esto es de llamar la atención, una inflación subyacente de 7.45%. Se calcula, estos indicadores, recordarle a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, son anuales, ¿no? Son tasas anuales. Entonces, en esta comparación anual podemos decir, en promedio, hay algunos bienes, usted lo sabe, yo lo sé, han subido más de 7%, ¿no? Entonces, si hablamos sobre todo, ahí abrimos el refrigerador y vemos por ahí huevo, vemos por ahí pues algunos productos como el jitomate, aguacate. Entonces, pues seguramente vamos a estar por encima de estos datos, ¿verdad? Algunas frutas también. Entonces, sí es importante entender que, en un promedio también hay otros productos que no se encarecerían tanto, pero de esta canasta de productos podemos sacar este 6%. Aún es elevado. La perspectiva, y sobre todo con esta reciente noticia del gobierno estadounidense, pues es que la economía se seguirá moviendo. Esto es bueno. Ya que pues siempre lo hemos estado platicando en este programa, hay por ahí un tema como de una recesión que parece entonces estarse aplazando, y hay que estar muy pendientes, ¿no? De ese movimiento. Ojalá y pues se pueda de alguna manera revertir este efecto y que pues no nos afecte. Pero pues al parecer en lo que es el consumo de las mexicanas, de los mexicanos, hay algunas notas pues bastante positivas, ¿no? Nos tenemos que despedir, mi estimado Bruno. ¿Alguna nota final?
No, bueno, y ya estaremos analizando más adelante porque además esto contrasta con que hubo un incremento en el desempleo, pero bueno, lo estaremos comentando más adelante. Bueno, pues estaremos platicándole a usted y a todos sobre los datos principales de la economía nacional e internacional la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.